Muy buenas, mi nombre es Luis Fernando Molina y bienvenidos un día más a mi canal de seguridad electrónica y algo más. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver que, porque muchas personas me han preguntado, ¿qué es mejor? ¿Una alarma cableada o una alarma inalámbrica? Pues en este vídeo vamos a ver las ventajas y desventajas de cada tipo de alarma, para que después ustedes vean cuál es la mejor para su instalación. Vamos a ver las ventajas de una alarma inalámbrica. Una ventaja es que no se va a ver ningún cable por ningún lado. ¿Por qué? Porque los sensores van por baterías, con lo cual con cables nos olvidamos. Otra parte buena es que los detectores los podemos poner donde queramos, siempre y cuando, digamos, miremos las instrucciones de la marca para no poner un detector a 5 metros de altura, porque si no, no va a detectar. Digamos, a las medidas necesarias que dicta el fabricante, con lo cual es las partes buenas, que lo podemos poner donde queramos. La mayoría de los sensores o detectores inalámbricos, la mayoría ya llevan cámara incorporada. ¿Para qué? Por si salta la alarma, que hagan que mande fotos o vídeos para, digamos, quitar, para saber si hay falsas alarmas o, no, o digamos es una alarma real. Con lo cual, en el tema de estos de los inalámbricos, la mayoría ya llevan cámaras incorporadas. En este tipo de detectores, en estos últimos años, digamos, la tecnología ha avanzado bastante. Antiguamente eran muy simples, pero ahora ya han avanzado, como ya, digamos, las marcas ya priorizan sobre los sensores, las alarmas inalámbricas, y han priorizado mucho en tema de la tecnología, lo cual ha avanzado bastante. También una parte positiva es que las centrales que son cableadas normalmente es un cajetín bastante grande. En cambio ahora ya las que son inalámbricas son así pequeñitas y las puedes esconder en cualquier sitio. También puedes poner detectores en varias plantas de un edificio, por ejemplo, y digamos que tiene bastante alcance. Y si no ya hay una señal, lo bueno es que se pueden ir poniendo repetidores para, digamos, recibir la señal de esos detectores hacia ese repetidor, y de ese repetidor la manda hacia la central, con lo cual va bastante bien. Pero tengo yo que recordar que la marca Ajax, la verdad es que el tema de la distancia de los detectores tiene muchísimo alcance. La verdad es que me ha sorprendido bastante esa marca. Hay muchas marcas de alarmas inalámbricas que están priorizando muchas veces en la aplicación del teléfono para conectar y desconectar la alarma, y ahí ya hay marcas que ya los teclados para conectar y desconectar ya los hacen, digamos, como muy básicos, no es como antes, que a lo mejor con el teclado podías programar, así que ahora ya los hacen ya muy básicos, ya casi todo el mundo ya va con la aplicación. Hay incluso clientes que tengo yo que ya no se instalan teclados, ya directamente ya con la aplicación ya conectan y desconectan, y si quieren dar permiso a una persona, pues le dan sus códigos, lo que sea, y ya está. También hay algunas marcas que están incorporando la conexión por Wi-Fi o por Wi-Fi, dependiendo del país, para el envío de señales. Ya no hace falta que sea o por cableado o por GPRS, ya por Wi-Fi se pueden por Wi-Fi, perdón, se pueden conectar al router directamente. Ya, eso sí, la puedes esconder donde quieras, eso es lo bueno. También tengo que recordar que las alarmas inalámbricas, hay algunos kits que son especiales, que tú puedes poner una batería sin corriente eléctrica, una batería, y puede durar de 2 a 3 años. Hay algunas marcas como Daitem que se ya dan, creo que de 3 a 5 años la batería de la central. Con lo cual, fíjate, si no hace falta incluso llevar corriente, tú la central la escondes en cualquier sitio, dentro de un armario o cualquier cosa, te olvidas y ya no sabe ni la gente que está ahí. Eso es las partes buenas de las centrales inalámbricas. Y también, últimamente, ciertas marcas como Ajax, como Risco y demás, pues puedes poner cámaras IP implementando en el ámbito de Risco, de Ajax, puedes poner cámaras IP en la alarma. Es decir, tú en la misma aplicación, ves el sensor o puedes visualizar las cámaras. Lo malo es que normalmente no puedes ver grabaciones, porque como va en protocolo ONBIS, normalmente es solamente para visualizar las cámaras, si ha ocurrido alguna alarma o cualquier cosa, pero no puedes ya mirar grabaciones. Eso todavía no, claro, como unos son de una marca, otros de otra marca, siempre las tecnologías se pegan para que siempre el fabricante sea dominante, perdón, hacia otras marcas. Ahora vamos a ver las desventajas de una alarma
inalámbrica. Pues una principal es que los sensores, por ejemplo, como no van por cable, van por batería, hay que estar pendiente de que cuando la central os diga, oye, baja batería en tal sensor, tenéis que cambiar la batería, o incluso muchas veces en los mantenimientos, cada cierto tiempo es mejor cambiar toda la batería de toda la instalación. Normalmente yo lo que hago es poner la fecha siempre, ponemos en una pila, le pongo la fecha para saber cuándo se han cambiado, y así ya, pues de vez en cuando, cada 2 años así, que se cambian todas las pilas o baterías de los sensores, y así os quitáis de problemas. Los sensores, al ser inalámbricos, incluso también la central, claro, ¿qué pasa con las cosas inalámbricas? Que son más fáciles de sabotear. ¿Por qué? Viene una persona con un inhibidor que coge ciertas frecuencias y adiós la alarma. También las marcas están implementando ciertas tecnologías para cuando hay ese tipo de sabotaje, de alguna forma o así, que la central de alarmas o central de monitoreo se enteren de que se está saboteando la alarma. Con lo cual, digamos, las marcas están implementando ciertas tecnologías para que no ocurra estos temas de los inhibidores. Una parte negativa también es que las alarmas inalámbricas son bastante más costosas que una alarma cableada. O sea, los sensores ahí con batería y demás, pues claro, son más caros que uno que va por cable, que son más, digamos, hay muchísimos más. Y eso es lo que pasa, que puede incluso costar el doble que una alarma cableada, una alarma inalámbrica. También tengo que reconocer que los detectores inalámbricos no detectan tan rápidamente como un detector cableado. Eso cualquier técnico lo puede decir. Que sí, tú pasas por delante y detecta, pero en un cableado detecta bastante más rápido que uno que sea vía radio. Porque vía radio, con el tema de la batería, como optimiza la batería, pues tienes que usar ciertos haces para que salte la alarma. Los detectores inalámbricos hay que reconocer que no tienen tanta tecnología como puede tener un detector cableado. Detectores cableados, como se ponen en ciertos ámbitos, bancos y joyerías, digamos, tienen más tecnologías que los que pueden dar un sensor inalámbrico que está más pensado para el residencial. Hay menos tipos de sensores inalámbricos que sensores cableados. Digamos, hay los tipos para una casa. En cambio ya para el cableado son bastante más. Pero como está enfocado hacia el ámbito del mercado residencial, pues es los detectores, contactos magnéticos, a lo mejor sondas de agua, de humo y poco cosa más. Y alguno de incendio, pero poca cosa más. Y una cosa muy negativa es que los detectores siempre tienen que ser de la misma marca que la alarma. No puedes poner de otra marca. Eso es también una parte negativa, digamos, es por el tema de las tecnologías, que se tienen que leer los sensores y la central, con lo cual tienen que utilizar la misma marca, con lo cual la misma tecnología. Ahora vamos a ver las ventajas de una alarma cableada. Y una de las principales es que son más difíciles de sabotear. ¿Por qué? Porque llevan protección contra el cable, para el saboteo del cable, y también el saboteo de los sensores, digamos que está mejor protegido que un inalámbrico. También se pueden hacer instalaciones más grandes a raíz de ir poniendo expansores por la instalación. Llevas un cable de la central a un expansor y de ahí tantas zonas. Otro cable a otro expansor, tantas zonas. Normalmente las cableadas tienen la opción de registrar mayores detectores que las inalámbricas. Para inalámbricas, como están pensadas para el mercado residencial, pues 32 zonas y poco más. En cambio las cableadas pueden tener incluso el doble, con lo cual es una ventaja de las cableadas. Otra parte positiva es que los detectores cableados son bastante más baratos que un sensor inalámbrico, con lo cual un cableado, pues a lo mejor en comparación, un sensor cableado que te puede costar, pongamos a lo mejor en el PVP, pongamos 25 o 30 euros, ¿vale? A lo mejor eso mismo en un inalámbrico te puede costar 80 euros. Con lo cual, pongamos 80 euros, 80 dólares para que, digamos, vean la comparación. También una de las cosas buenas es que los detectores cableados apenas se tienen que hacer mantenimiento. Quitan un poquitín en polvo por arriba o alguna telaraña y ya está. ¿Por qué? Porque como van cableados, llevan la alimentación y no se tiene ni que cambiar la batería ni nada. Solamente cuando se hacen los mantenimientos
pasar por delante para ver que detectan bien los ángulos de ángulo cero o lo que sea, pero nada más, no tienen que tocarlos apenas para nada. Las centrales cableadas normalmente tienen más funciones en la programación de zonas o también PGMs. Digamos, las inalámbricas son menos, en cambio las cableadas se pueden poner de más formas, que si armada por llave, no sé qué, 30.000 cosas. En cambio las inalámbricas es lo que pasa, que son más limitadas en ciertos aspectos. Las instalaciones de alta seguridad, como pueden ser bancos, joyerías y demás, ponen alarmas cableadas. ¿Por qué será? Pues ya os estoy respondiendo ciertas partes, porque al ser cableadas son más fáciles de sabotear y demás. Es por eso que, digamos, los bancos y las cosas grandes siempre ponen cableadas. También hay infinidad de tipos de detectores, muchísimo más que los inalámbricos. Por ejemplo, la para caja fuerte, sísmicos, etc. Es decir, pueden hay bastantes, muchísimos más sensores, incluso para los bancos. La gente está sentada en una oficina, tiene unos pulsadores que son en la parte de abajo, que son de pie, que si entran un ladrón, los pulsan y ya, la alarma. O incluso los sensores que son los sabotajes, que son de lápiz, que son así como si fuese un mecanismo de electricidad, pero tú metes un bolígrafo y son, en cambio esas cosas no las hay en los vías radio. Por eso digo que siempre hay bastante más sensores en cableadas que en inalámbricas. Los detectores cableados poseen más tecnología que los que son inalámbricos. Por ejemplo, bancos y joyerías, pues hay que poner sensores de grado 3, con lo cual son grado 3 más tecnologías. En cambio, los inalámbricos todavía intentan llegar, pero todavía no han llegado. Por lo cual, ahora mismo, los sensores cableados poseen mayor tecnología, pues claro, también llevan muchísimos años, más años en el mercado, con lo cual han evolucionado más que los sensores inalámbricos. Una parte importante, por ejemplo, si en una vivienda o en un negocio están haciendo una reforma o están construyendo la vivienda o digamos la nave o cosas así, ¿vale? Es buena oportunidad de hacer el cableado por la tubería y demás para que no se vea ningún cable. Es decir, cuando una vivienda ya está todo bonito, muchas veces no me va a complicar la vida, sensores vía radio y ya está. Pero si están haciendo la reforma o la están construyendo, si se planifica bien, puedes tener todo cableado, con los sensores y demás, y no se va a ver ningún cable. Y una cosa muy importante, los sensores los puedes poner de la marca que quieras. Muchas veces dices, a lo mejor este contacto magnético es mejor de esta marca que de esta. Este sensor de movimiento es mejor que este. Esta tecnología es mejor que la que utiliza esta otra marca. Con lo cual es lo bueno, que puedes combinar detectores de una marca o de otras dependiendo de lo que a ti te guste o la que te haya funcionado mejor. Normalmente para nosotros los técnicos, contactos magnéticos, los de Aditech, normalmente son de los mejores. También hay otras marcas, pero normalmente los Aditech son bastante buenos. Y lo que han traído los técnicos, que Aditech para contactos magnéticos cableados son muy buenos. Ahora vamos a ver las desventajas de las alarmas cableadas. La principalmente es, por ejemplo, la caja de la central es bastante más grande que la que son inalámbricas. Son así cosas metálicas, incluso están de plástico, de PVC, pero totalmente son más grandes porque apoyan la placa, el circuito y aparte la batería. En cambio, las baterías de las centrales inalámbricas son más pequeñitas, están más digamos, las inalámbricas están más optimizadas que las cableadas en ese aspecto, en que sean más grandes o más pequeñas. También hay posibilidad de, en vez de la caja, poner solamente digamos el circuito impreso en algún sitio escondido con los cables para la batería y demás, pero eso normalmente no se hace, normalmente se pone digamos en la caja para el tema del saboteo. Si intentan abrir la caja, que salte el antisabotaje de la caja. También una desventaja es que este tipo de centrales siempre necesita tener 220 voltios o 110 voltios, dependiendo del país, para estar funcionando, aparte de su batería, por si se corta la luz, que digamos el suministro de corriente sea a través de la batería. Pero es lo que pasa, que siempre hay que tener corriente de 220. También una desventaja es que la mayoría de los detectores cableados van sin cámara. No es como los sensores inalámbricos, que también muchísimos vayan con cámara, ya están optimizados.
en cambio detectores cableados. Hay muy pocos que llevan cámara y si llevan cámara tiene que ser la misma marca el detector que la alarma, con lo cual es por eso hay que ver las cosas buenas y las cosas malas. También normalmente cuando se pone una alarma cableada, la gente pone un circuito cerrado de televisión aparte. Eso ya es ver las cosas. A día de hoy, y que yo por ejemplo, que yo sepa, no existe una central cableada que se pueda conectar a través de Wi-Fi o Wi-Fi al router de casa para mandar los eventos de alarma. Todavía no la conozco. Si en algún otro país existe, dejadme en los comentarios para saber yo verla y estudiarla. También una alarma cableada, la instalación es bastante más costosa que una inalámbrica. La inalámbrica es 2 tabladitos, el sensor, 2 tabladitos y el detector. En cambio en cableada tienes que tirar el cable. Primeramente, el costo del cable y después, si tú metes el cable por la canalización, que ya está hecha, vale. Pero si tienes que poner canalización, tubería, para poner después el cable y demás, pues claro, eso también tiene un costo, el cable más la canalización o tubería, con lo cual hay que sopesar también el tema de los costos. Bueno, ya habéis visto las ventajas y desventajas de una alarma inalámbrica y una alarma cableada. Ya, cada cliente tiene que ver el dinero que tiene y la dificultad de la instalación para su vivienda o su negocio. Si la pueden poner cableada, cableada. Si no la pueden poner cableada, pues tendrá que ser inalámbrica. Con lo cual ya sabéis, recordad, suscribiros y dar a la campanita. En la descripción os dejaré un link a mi página web para que os podáis descargar software, manuales y freeware. Y aparte voy poniendo posts, digamos, nuevos que no subo aquí en el canal de YouTube para que los podáis ver, y así, digamos, ir aumentando la información del tema de alarmas y de cámaras de seguridad. Y sobre todo, cualquier duda o pregunta, dejadla en los comentarios y yo sin ningún problema pues la respondo lo antes posible, ¿de acuerdo? Venga, muchísimas gracias.